Pues aquí, amigos, aquí está el reloj del Mundial. Por este recorrido vamos a ver qué tanto se vive el ambiente mundialista a 331 días, 7 horas, 33 minutos y 57 segundos. 11 meses para fines prácticos, a un año de que arranque la Copa del Mundo. Lo habían cerrado hace un tiempo porque había gente que quería maltratarlo, pero como pueden ver, ahora está totalmente disponible para que estemos al tanto del Mundial en nuestro país. Comita. ¡Hala! Ver. ¿Por qué no tendrán consideración los... Iba a decir mandriles, pero ¿qué culpa tienen los mandriles por güeyes que están tras el volante? Exacto. ¿Verdad? Continuamos en nuestro recorrido por los puntos más importantes en donde se va a vivir y respirar el fútbol durante todo un mes. Ahorita nos encontramos en el Zócalo. Como pueden ver, hay nulo ambiente mundialista cuando estamos literalmente a poco menos de un año. Pero una de las particularidades que va a haber aquí es que se va a montar el FIFA Fan Fest. Aquí van a haber muchos juegos relacionados al fútbol. Aquí se va a llevar a cabo la sesión de entrenamiento más grande del mundo. O sea, se va a romper un récord Guinness, ya está programado. Esa no me la sabía, amigos. Aquí se va a romper un récord Guinness durante el mes mundialista. Y aparte de que se van a implantar pues escenarios y pantallas para que se puedan ver los partidos de la Copa del Mundo. Esa es la intención, ¿verdad? Porque ya sabemos que aquí los derechos de transmisión están secuestrados por cierta televisora que no creo que lo permita, pero vamos a ver. Bueno, ¿cuáles son las rutas como tal para llegar acá cuando está el Mundial, mi buen Saúl? La más fácil, amigo, y la que todo el mundo usa es la del tren ligero. Hay que llegar a Tasqueña, que es la línea 2, la línea azul del metro, y de ahí hay que tomar el tren ligero para venir directamente al Estadio Azteca. Es como que la ruta más fácil y más económica y más sencilla. Obviamente hay más rutas de camiones y de microbuses que llegan al Estadio Azteca desde varios puntos de la ciudad. Va a haber una ruta que se va a llamar, de hecho es del trolebús, se va a llamar la Ruta del Mundial, que va a adaptar lo que es, bueno, readaptar por así decirlo, lo que es la que va de Tasqueña a Perisur, y va a dar como su ruta totalmente hacia el Estadio Azteca, que es donde va a ser varios de los partidos del Mundial. Esa va a ser la otra ruta subsecuente a esta que es del tren ligero, pero pues igual es una ruta que a todos los turistas y a toda la gente que va a ir a los partidos les va a servir. Tengo entendido que hay un proyecto para modernizar el tren ligero y por la cantidad de gente que va a venir, si es necesario darles una manita de gato. Y amigos, si te está gustando este video, por favor suscríbete al canal y te dejamos la pregunta: ¿estás emocionado por este mundial que se viene? ¿O hasta dónde crees que va a llegar México en esta fiesta mundialista? Bienvenido al Estadio Azteca, paps. Así que ese es el famosísimo Coloso de Santa Úrsula. Alias el gallinero, güey. Coloso de Santa Úrsula cuando juega la selección mexicana. Cuando juega el AVE es el gallinero. Aquí se van a disputar 6 partidos, incluyendo uno de octavos de final. Venimos a ver si se siente esa esencia. Este estadio está por convertirse en 3 veces mundialista. Va a cambiar de nombre, si no es que ya cambió de nombre. Pero esto va a ser muy curioso cómo lo va a manejar la FIFA. Si el cambio se hace antes de la Copa del Mundo, la FIFA no permite que los estadios lleven esos nombres. Seguramente va a llevar por nombre Estadio Ciudad de México. Y es triste porque el mundo conoce este inmueble como Estadio Azteca y creo yo que lo mejor sería que durante la Copa del Mundo se llame Estadio Azteca. Sí. Pero bueno, eso ya no entra en nuestra jurisdicción. Este estadio va a inaugurar la Copa del Mundo. Así que amigos, si están buscando a su crush y quieren una chica internacional, espérense 11 meses que seguramente aquí van a encontrar. Mira, bro, me encantan como esos dibujos que están ahí, de esos murales, pero sí están como muy descuidados. Siempre, un año antes del magno evento, las obras van súper atrasadas y dices, no van a llegar. Y mágicamente de la nada, güey, quedan en tiempo y forma. ¿Sabes lo que podemos hacer? Volar el dron para captar los trabajos del Estadio Azteca. Estaría muy genial. Si tuviéramos una, ¿verdad? Así está el Estadio Azteca, amigos. A un año de que inicie la Copa del Mundo. Y vaya que hay mucho trabajo por hacer, ¿eh? Ve el letrero todo roído. Necesita una remodelación al 100. Ahí se aprecia parte de la maquinaria del inmueble. Mexicopa reportando desde el Estadio Azteca a 11 meses de la Copa del Mundo, amigos. Ya como 1000 grados de sol. Así está el ambiente a
un año de la Copa del Mundo. Todavía no hay ningún espectacular relacionado al Mundial. Nos encontramos aquí en el Monumento a la Revolución. Este lugar no está oficialmente en el calendario de actividades de la Ciudad de México con relación a la Copa del Mundo. En los últimos 2 o 3 mundiales es un clásico que en esta zona se implementen pantallas y también se implemente como un tipo de fanfest con también bastantes actividades relacionadas a la Copa del Mundo. Entonces, no descartamos la posibilidad de que aquí también puedas venir, echar desmadre y ver uno que otro partido de la Copa del Mundo. ¡Ah, está haciendo mucho aire! Allá tenemos al heroico cuerpo de bomberos haciendo actividades muy cool, la verdad. Tú nunca habías venido a un fest o tú nunca habías visto un partido a través de una pantalla. Ya es que hicieron varias dinámicas, juegos de mesa, juegos de futbolito, igual si podías alcanzar el balonazo de Ronaldo y aparte obviamente pues el partido de las pantallas, compartir con la afición que obviamente yo sé que no se compara a estar en un partido en un estadio. Pero creo que para la racita que quiere venir a pasar un buen rato y para complementar todo esto que se viene del mundial está muy chingón. Yo ya quiero volver a vivir algo así, a mí me gustó mucho. Pues todo esto está medio tristón, no tenemos espectaculares ni ningún distintivo, señal Nada. que diga que aquí va a haber algo, no. No, está muy muerto, Faltan 11 meses exactamente, es menos de un año. pero no se siente esa pasión, no se siente esa antesala de ya queremos que llegue. Está muy muerto, tan muerto como la selección mexicana. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Qué rico, ¿no? La lluvia. Podemos ver que el ambiente no es muy mundialista que digamos, ¿eh? No, ¿verdad? Para nada. Ha de ser que la gente está muy enojada, ¿no crees, bro? Por el mal desempeño de la selección mexicana. Sí, güey, por todo el tema que trae la Federación Mexicana, todo el desmadre legal que está pasando la liga con el ascenso y el descenso, que si los dueños están divididos, que no hay talento, que los clubes no generan futbolistas, solo traen puro extranjero, que no ayudan en nada a crecer la liga. Selección con su super papelón en Qatar 2022 y que solo vivimos de ganar una Copa Oro ante Estados Unidos que nunca trae a su equipo estelar. Yo realmente pienso que a lo mejor es muy pronto. Tal vez la gente esté enojada, pero quieras o no, una vez que llegue la fiesta mundialista, a lo mejor que estemos a meses, todas estas calles se van a inundar del color de la bandera, porque la gente, quieras o no, ante todo siempre es muy patriótica. Entonces, en el momento del evento vas a ver que todos, incluyendo hasta los que atacan a la selección, van a volverse patriotas, y porque es natural, ¿sabes? Es parte del ser humano apoyar a su nación. Y bueno, después de un día de cambios climáticos extraños, podemos decir que la fiesta mundialista no se está viviendo como pensamos, pero veremos qué pasa en los próximos días, meses y el próximo año. De hecho, aquí les dejamos una probadita de cómo se vivió el partido de México contra Arabia Saudita del Mundial de Qatar 2022. Así que nosotros somos Mexicompas Vlogs. Nos vemos.